Hola, buenas tardes. Un nuevo capítulo de Arresola, donde hoy tenemos que decir que cuando la sociedad o las leyes te privan de la libertad, lo que no te pueden privar es de la inspiración, como vamos a ver entre los grandes escritores que aún estando privados de la libertad, no fueron privados de la inspiración. Gracias por escucharnos. Muchos han sido los escritores privados de libertad en algún momento de sus vidas y por los motivos muy variados. Ideales políticos, robos, asesinatos, homosexualidad, escándalo público, etcétera, etcétera. Para algunos fue el principio del fin, no solo de su creación literaria, aunque también de su vida, pero para otros supuso un gran espacio de creatividad. Grandes fueron los escritores que nos dejaron unas muy importantes obras literarias. Empezamos por algunos de los escritores en nuestra lengua, puesto que la lista sería interminable. Miguel de Cervantes toma los primeros apuntes de El Quijote durante su estancia en la cárcel de Sevilla al ser acusado de haberse quedado en parte del dinero recaudado, cuando era recaudador de impuestos. Miguel Hernández, nacido en Orihuela en junio de 1941, privado de libertad en Portugal y trasladado a la cárcel de Huelva y por una grave enfermedad fue trasladado al Reformatorio de Adultos de Madrid, en donde escribió sus mejores poemas, Cuentos para mi hijo Manolillo. Compartiendo celda con otro de los grandes escritores de la Alcarria, Antonio Buer Vallejo, privado de libertad por haber escrito Adhesión a la rebelión, entre otras muchas. Fue puesto en libertad en 1946. Miguel de Unamuno, condenado a 16 años de cárcel y una multa de 1.000 pesetas por injurias al rey Alfonso XIII en el año 1920. Desterrado también a Fuerteventura y en el año 1936 sufrió un arresto domiciliario. Parece que todo nace a partir del texto que Luis Gabriel Portillo, es profesor de la Universidad de Salamanca, publicó en 1941 en la revista Geraisen. El texto se titulaba Unamuno's Last Lecture, la última lección de Unamuno, y planteaba el episodio como una lucha entre el bien y el mal, con un intercambio dialéctico entre el filósofo y Millán Astray. Una de sus mejores obras la escribió en 1921 con el título de La tía Tula. Manuel Machado ingresa en la prisión de Burgos y no se pudo acceder a su expediente de prisión en el archivo del Centro Penitenciario de Burgos. Los expedientes están catalogados por orden alfabético dentro del año de su excarcelación. Por ello, en el año 1936, en la letra M debía aparecer el expediente. Pero no fue aquí, que sería su lugar de depósito natural, donde se localizó el expediente de Machado, sino en otro lugar del archivo donde se arrinconaban múltiples expedientes de 1 o 2 folios, correspondientes a personas que no estuvieron detenidos más de 48 horas. Hasta mucho más tarde. Influido por los escritores Rubén Darío con su obra Cantos de Vida y Esperanza y Verlaine con la obra de Fábula o Historia. Una de sus grandes obras de Machado es Sevilla y otros poemas. Federico García Lorca fue detenido en agosto de 1936 por Ruiz Alonso en la casa de la familia de Luis Rosales. El motivo, la disculpa, ve tú a saber. Fue acusado de ser espía ruso, homosexual y secretario del ministro republicano Fernando de los Ríos. También dijo que Lorca había hecho más daño con la pluma que otros con la pistola. Fue trasladado al gobierno civil de Granada. Un informe elaborado por la policía revela que Federico García Lorca fue asesinado en 1936 junto a otra persona y define al poeta como socialista y masón, a la vez que le atribuye prácticas de homosexualismo. En otras lenguas, Voltaire en 1726, a raíz de una disputa con el caballero Guy Auguste de Rohan, quien se había negado a batirse en duelo con él por ser un plebeyo, Voltaire fue privado de libertad de nuevo y esta vez exiliado a Inglaterra. En 1778 Voltaire volvió a París. Se le acogió con entusiasmo y estrena su Irene en medio de una verdadera apoteosis. Tras recibir innumerables visitas, su estado se agrava y muere el 30 de mayo de ese mismo año, a la edad de 83 años. Casanova acusado de estafa y actitudes irrespetuosas hacia la religión. En 1753 vuelve a Venecia y en 1755 es arrestado y privado de libertad en los Piombi, o prisión de los Plomos, por impiedad y prácticas mágicas y esotéricas. Un año después escapó increíblemente, acompañado de un monje que conoció en prisión. Su largo exilio durará 18 años. Dostoyevsky fue arrestado y privado de libertad el 23 de abril de 1849 por formar parte del grupo intelectual liberal Círculo Petrasevsky bajo el cargo de conspirar contra el zar Nicolás I. Oscar Wilde en